Cordial saludo, mi nombre es Edison Andrés Pinto Ferrero, estudiante de Ética de pregrado en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. El problema ético que vamos a tratar el día de hoy se llama la corrupción. La corrupción es una situación que se vive desafortunadamente en casi todos los ámbitos de nuestro diario vivir. Las personas desean practicar la ley del menor esfuerzo, aunque ello implique hacer trampa, manipular una situación o persona, ofrecer prebendas, favores o dineros. Esta práctica se presenta y existe en todo tipo de organizaciones, en donde los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades que tienen para sacar provecho de tipo económico a todo tipo de personas susceptibles a sus circunstancias y situaciones. Sin embargo, mucho se ha intentado hacer para combatir este mal que desquebraja la sociedad de una manera voraz, dando resultados poco notorios. Esto lo dice Correa. Sin embargo, las personas no ofrecieran pagar por algún favor, esta práctica se vería muy disminuida. La corrupción es un problema de principios. Desde la niñez, los padres enseñan a sus hijos, sin mala intención, entre comillas, a decir mentiras blancas o piadosas. Se mandan a negar, mandan a hacer trabajos escolares, no respetan los turnos en una fila, ofrecen dinero al policía de tránsito, entre otras prácticas. Afortunadamente, nuestra sociedad parece reaccionar a esta práctica. Con el boom de las redes sociales se hace más público y evidente cualquier situación que se pueda interpretar como corrupción, ya sea por miedo a la exposición pública, la pena o el miedo a quedar en evidencia. La gente se abstiene de realizar tales prácticas. Consecuencias de la corrupción. Algunas de las consecuencias son las siguientes: favorecer la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, reproduce una concepción patrimonialista del poder, reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coayuden al desarrollo y bienestar social. Permiten la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento y legalidad popular. Revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. Tipos de corrupción. Existe la extorsión, es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo amenaza sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa. Soborno, es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos. Peculado, es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra. Fraude, es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que se les han confiado para su administración. Tráfico de influencias. Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización. La falta de ética. Es un tipo especial de corrupción que, si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos servidores públicos una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas. Esta falta de ética se puede observar cuando determinado servidor público no cumple con los deberes de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con honestidad, responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos. La lucha contra la corrupción. La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. De ello son conscientes los gobiernos del hemisferio y han iniciado a promover y ejecutar acciones que aseguren la erradicación de este flagelo. La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los estados no es solo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria. Últimamente en nuestro país se han venido descubriendo prácticas repetidas por varias personas o entidades especializadas en algún tipo de corrupción. El boom de los carteles. Se mencionan el cartel de la hemofilia, en el cual alcaldes y gobernadores de determinada región del país realizaban cobros exagerados para tratamientos y medicamentos para pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, los dirigentes se quedaban con los dineros y los medicamentos ni los tratamientos llegaban a quienes realmente los necesitaban. Esto es solo un ejemplo. También existen el cartel del SIDA, el cartel de la toga, el carrusel de la contratación de Bogotá, solo por mencionar algunos. Este es el accionar de nuestros dirigentes, o es la percepción de la ciudadanía. Cuando una persona se convierte en un funcionario público o dirigente, se dedica a robar, o realizar obras y robar poco. Debemos tomar conciencia, enseñar a nuestros hijos
hacer las cosas de forma recta, tener principios y valores, denunciar cualquier tipo de corrupción, tampoco promoverla. Si nos tocó hacer fila, si nos tocó pagar un comparendo, realizarlo porque es la ley, cumplir la ley a cabalidad. Si le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, nuestro futuro, nuestra sociedad podrá cambiar. Muchas gracias.